Buenas noches con todos. Un gusto de que nos acompañen esta noche en este ciclo de conferencias sobre regulación de servicios públicos e infraestructura. Quería comentarles que este ciclo de charlas es parte justamente de un convenio firmado con la Escuela de Gestión Pública y AFIN, con el objetivo de tener justamente estos espacios permanentes de exposición de temas de interés en materia de servicios públicos. Este ciclo de conferencias lo dimos inicio ayer con una conferencia de Leonie Roca, la presidenta de AFIN. El día de hoy estamos con el tema específicamente de transporte. El día de mañana continuamos con telecomunicaciones y la próxima semana estaremos con el tema de APPs en salud. Creo que estos espacios de diálogo entre el sector público, el sector privado, la academia y los ciudadanos es muy importante. En este sentido, este primer ciclo de conferencias trata de una exposición desde el lado privado, pero sin duda vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para que también tengamos la visión desde el Estado y luego podamos enriquecer ese diálogo tan importante para el Perú, para el desarrollo del país. Asimismo, quería comentarles que también como parte de este convenio, AFIN va a colaborar con los alumnos de nuestras maestrías para justamente facilitar el trabajo de las tesis de investigación, que no solamente tendrán la misma calidad académica de excelencia que buscamos en nuestros alumnos, sino también serán piezas importantes para la toma de decisiones del país, de tal manera que la universidad contribuya también de manera positiva a encontrar diferentes alternativas y visiones de solución de los problemas que nos acompañan. Quisiera yo agradecer a nuestros invitados esta noche. Quisiera hacer una breve presentación. El título de la conferencia esta noche es Situación del Servicio Metropolitano y Propuestas de Solución, y tendremos 3 expositores muy distinguidos y especialistas en el tema. En primer lugar, tendremos a Sergio Martínez, que es actualmente jefe de la división del Departamento de Proyectos Internacionales en la Empresa Municipal de Transporte en Madrid. Sergio nos traerá justamente esa visión general y esas experiencias de otros países y de Europa en particular sobre el transporte público. Su conferencia se focalizará en transporte público después del estado de emergencia. Seguidamente estará Iván Alonso, conocido por todos ustedes también, es socio de Alonso y Muñoz, consultor económico y financiero, con más de 20 años de experiencia en concesiones de infraestructura y servicios públicos. Y su participación será a través de tratar de responder una pregunta: ¿cómo mantener el equilibrio económico del transporte público en esta coyuntura? Finalmente tendremos a Juan Carlos Salinas, también socio del área de infraestructura del Estudio Muñiz y especializado en concesiones, infraestructura y servicios públicos, y él nos dará la visión desde la parte legal, hablando sobre los mecanismos contractuales para operar en tiempos de crisis. Finalmente, después de las exposiciones, tendremos a Roberto Urrunaga como comentarista de las 3 exposiciones. Roberto es director general de la Escuela de Posgrado y también docente de la maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructura en la Escuela de Gestión Pública. Entonces, sin más, les agradezco a los panelistas, espero a todos que disfruten de esta exposición y, como siempre, podrán hacer todas sus preguntas que las atenderemos al final de la charla vía el chat. Muchas gracias y adelante, Sergio. Muchas gracias, Elsa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sin más, vamos a comenzar con la presentación. Como veis, el título es Transporte público después del estado de emergencia. Con esta presentación lo que vamos a tratar de ver es un poco perfilar cómo será el transporte público después de la crisis sanitaria, pero sobre todo cómo va a ser el transporte a futuro para alcanzar lo que ya se empieza a denominar la nueva normalidad en el transporte público. Bueno, para los que no nos conozcan, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, a la que pertenezco, se crea en 1947 encargándose de la gestión directa de la red de autobuses urbanos en Madrid.
Es una sociedad anónima participada al 100% por el Ayuntamiento de Madrid, con un servicio 24/7 todos los días del año. Y la MT no es solo una empresa de buses, sino que también gestionamos los aparcamientos de la ciudad, el servicio de la grúa municipal, el servicio de bicicleta pública, más conocido como Bicimat, y también el teleférico de Madrid. Como principales magnitudes, bueno, decir que la MT posee unos 2.000 buses, el 86% son flota verde, recorremos 1,6 millones transportamos 1,6 millones de pasajeros al día, con un presupuesto de unos 800 millones de euros al año, tenemos unos 9.700 empleados. Respecto de la gestión de las grúas, 78 grúas repartidas en 9 depósitos. Respecto de las bicicletas, 2.500 bicicletas eléctricas públicas más o menos, 23 parking públicos con unas 10.900 plazas y también un departamento importante para acometer proyectos internacionales y proyectos de I+D+I. Dicho esto, vamos a entrar ya un poco más en el tema de la presentación y es muy importante que empecemos a analizar cómo se comporta la demanda después de una crisis. Por ejemplo, en la crisis del SARS en Taiwán del 2003, la demanda se redujo un 35% en el pico de la crisis y esto manteniendo el nivel de servicio casi al 100%. La recuperación de la demanda en esta crisis tardó 6 meses, el doble de su duración. Y teniendo en cuenta además que solamente se notificaron, no como ahora tantos casos, sino solamente 668 con un índice de mortalidad, eso sí, del 27%. En el caso de los atentados de Nueva York, del 11 de septiembre, el metro tardó más de 4 años en empezar a recuperar la demanda que tenía antes de la crisis. Y si nos vamos al centro de la crisis actual del COVID-19, pues aproximadamente 10 semanas después del inicio del bloqueo en las operaciones en Wuhan, centro de la crisis, la cantidad de pasajeros se encuentra en el 50% de sus niveles anteriores en ciudades como Shanghái, Shenzhen o Guangzhou, y en Beijing están solamente al 30%. Y eso que ellos ya se encuentran en una fase epidémico decreciente, que están con los niveles de servicio casi al 100%. Sergio, disculpe, no se ven las diapositivas. ¿Ah, no se ven? Perdonar, ¿eh? ¿Ahora se ven? Todo bien, ahora se ve. ¿Bien? Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues como os decía, ¿qué conclusiones podemos ahora mismo tener de este análisis breve de las crisis? Bueno, pues que las crisis afectan sobremanera a la demanda. La demanda es muy sensible a las crisis y va a tardar en reactivarse. Y además es probable que esos niveles anteriores de la crisis no se recuperen. Lo que sí sabemos es que los sistemas de transporte público han seguido siendo la columna vertebral de la movilidad de las ciudades, es decir, siguen funcionando. Por eso, y además conociendo que la demanda es tremendamente sensible, es imprescindible un apoyo de las autoridades con políticas claras que incentiven el transporte público para recuperar esa confianza. Si ya antes de la crisis sanitaria del COVID-19 los sistemas de transporte ya trataban de solucionar grandes problemáticas de la movilidad de las ciudades, como la congestión vehicular, como la contaminación o el cambio climático, pues una expansión del transporte público y además que sea atractivo es aún más esencial durante esta situación de crisis. Por ejemplo, imaginaros si no se potencia el transporte público y se produce un desplazamiento hacia el uso del vehículo particular, se ejercería una gran presión sobre el uso del espacio público que lo llevaría a niveles de congestión difícilmente de sostener, así como un aumento significativo de la contaminación. Hay una serie de aspectos claves a contemplar en estas estrategias de expansión en la situación actual de crisis sanitaria. La primera que todos ya conocemos es el distanciamiento social, es muy importante. Otra importantísima es tratar de llegar a una integración multimodal, ya que fomenta mucho la flexibilidad y es muy necesaria en la crisis, pero eso siempre
basados en un modo de transporte como el metro, como el autobús, que eso sí que es la columna vertebral de la movilidad. Es muy importante un sistema de pago centralizado para procesar las transacciones de manera inmediata entre los distintos modos de transporte. La digitalización es esencial. Las tarifas deben ser simples y flexibles. Debe existir un diálogo social para que empresarios y trabajadores adapten los horarios y no saturar y congestionar las horas punta. Es una gran oportunidad en este momento para implementar medidas rápidas como carriles segregados ligeros, como carriles bici, ensayos que pueden quedarse después si son buenas fórmulas. Por ejemplo, yo recuerdo para los panamericanos se habilitaron carriles segregados ligeros y funcionaron bastante bien. Entonces, cuando se quiere y hay intención, se puede. Y bueno, la expansión de transporte público puede funcionar además en los próximos meses, muy importante para un estímulo económico en esta situación actual. Desde la empresa municipal de transportes de Madrid se tiene claro que es fundamental la expansión del transporte público, al igual que de las autoridades de la comunidad, pero siempre basados en estos 4 pilares fundamentales. Es fundamental en esta situación garantizar y mantener la salud y seguridad de todos los trabajadores de la MT de Madrid, al igual que los usuarios del transporte público. También garantizar la prestación de los servicios de MT que tienen encomendados. Luego veremos un poco cómo funciona el transporte en la Comunidad de Madrid y entenderéis un poco más quizá esta frase. Y luego es importante, fundamental, recuperar la confianza de los usuarios en el transporte público por las cosas que os he dicho antes. Por ejemplo, en la MT de Madrid a día de hoy estamos con una reducción de la demanda de un 85%. Y además hace falta aplicar una serie de medidas para ir hacia esa nueva normalidad en la prestación del transporte público. La primera es poner casi toda la oferta en la calle para el distanciamiento social. Eso es algo que tiene que ser necesario. Actualmente en esta fase estamos al 90% en la MT y en las próximas semanas estamos llegando ya al 100%. Todos sabemos el uso obligatorio de mascarillas por parte de los usuarios. Es importante, evidentemente, la reducción de aforo en los buses e implementación de sistemas de control, señalización de los asientos que no deban utilizarse para procurar la máxima distancia entre pasajeros. Importantísimo, la supresión del pago en efectivo a bordo de los buses. Es un elemento que puede producir muchos contagios y evidentemente es necesario un plan de desinfección profunda en toda la flota diariamente. Más de una vez, además. Todas estas políticas de potenciación del transporte urbano colectivo como un servicio universal, porque nosotros lo entendemos en Madrid como un servicio universal, tiene un componente muy importante que consiste en subvenciones por parte del Estado. Y en la actualidad, dichas subvenciones cobran un papel mucho más significativo debido al incremento de los costes originados por la crisis sanitaria en la búsqueda de la denominada nueva normalidad del transporte urbano. Por eso nosotros entendemos que el sector del transporte urbano, sobre todo en esta situación de reactivación y reactivación económica, o también llamado plan desescalada, debe tratarse al mismo nivel que el sector salud, el sector sanidad o el sector educación, para poder hacer una correcta implementación de dicha fase. Dicho esto, os voy a explicar un poco cómo, de manera breve, cómo funciona el transporte en toda la Comunidad de Madrid. Hace 35 años se creó una entidad pública denominada Consorcio Regional de Transportes de Madrid, CRTM, que es el responsable de coordinar todos los modos de transporte del transporte público de pasajeros. Así, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid gestiona, o coordina, mejor dicho, más que gestionar, coordina los trenes de cercanías, coordina el metro ligero, coordina los autobuses urbanos de otros municipios adscritos al Consorcio Regional de Transportes de Madrid y así como autobuses también interurbanos. Es decir, se encargan de la planificación de las infraestructuras de transporte público, de la gestión de un sistema tarifario integrado, de los servicios de planificación de la oferta y gestionan los ingresos por tarifa y subvenciones. Dicho esto, ¿cómo se financia la empresa municipal de transportes de Madrid que pertenece al consorcio regional o que está inscrito al consorcio regional? Pues bueno, dicho consorcio recibe financiación tanto del Estado como de los ayuntamientos como de la Comunidad de Madrid. De los ayuntamientos en función del peso de cada ayuntamiento.
Dicho consorcio recauda todos los ingresos por tarifa, es decir, por lo que pagan los usuarios por usar el transporte y las subvenciones. Y en base a convenios con cada uno de los operadores, procede al pago de los servicios. En el caso de la MT de Madrid, el pago se produce en función de los kilómetros recorridos en base a una fórmula muy sencilla, y que es muy sencilla porque existe mucha transparencia en la información. Y esta fórmula es tan sencilla como que la tarifa es igual a los gastos menos ingresos entre el número de kilómetros. Eso te da un valor kilómetro. Respecto de los gastos, se tiene en cuenta la mano de obra, los consumos, las amortizaciones y el resto de gastos. Y respecto de los ingresos, subvenciones, otros ingresos de gestión e ingresos de actividad por publicidad, que aproximadamente son un 2,5% del presupuesto de la MT de Madrid. En consecuencia, la actual tarifa de equilibrio está establecida en 5,76 euros kilómetro. Respecto de las inversiones, pues bueno, hay inversiones financiadas directamente por el consorcio. El consorcio financia la renovación del 10% de la flota anual, hasta un máximo de 190 buses, y también se produce financiación a través de la cobertura de la amortización mediante la tarifa de equilibrio que os comentaba antes. También la MT de Madrid, a la que pertenece a dicho ayuntamiento, recibe subvenciones del mismo. Así, en los últimos 4 años han aparecido las IFS, que son inversiones financieramente sostenibles, que en líneas generales se trata de una norma que determina que el beneficio que tiene el ayuntamiento puede ser utilizado para 2 conceptos: consolidar deuda o las IFS, que son inversiones que suponen un ahorro económico. Así, en los últimos 4 años, el ayuntamiento, a través de estas IFS, ha permitido realizar muchas inversiones a AMT, como cambio de flota, renovación tecnológica, entre otras, financiando hasta el 100% de las mismas. Bueno, como dato, para que tengáis en cuenta el nivel de subvención que hay en la MT de Madrid, aproximadamente el ingreso por tarifa supone únicamente el 50% de los gastos de explotación o operación. En Madrid llamamos operación explotación. Y el resto se compensa con subvenciones. Dicho todo este panorama un poco de cómo se comporta el transporte en la Comunidad de Madrid, vamos a entrar ahora un poco a cómo está el transporte en la ciudad de Lima. Y en concreto, vamos a hablar de cuál es la situación del metropolitano antes de la crisis, ver un poco cómo está el transporte de manera global en Lima y dar algunas pinceladas de soluciones a implementar. Bueno, si bien desde la perspectiva de la calidad de la oferta, el metropolitano puede considerarse como muy exitosa, el metropolitano a día de hoy opera con una alta fiabilidad y una disponibilidad de flota en torno al 97%, flota que es en su totalidad a gas natural, pero desde la vertiente de la demanda, si bien transporta en un día laborable antes de la crisis 540.000 pasajeros día a los 10 años de su comienzo, aún no ha alcanzado el volumen inicial previsto de 700.000 pasajeros día. Principalmente, bueno, por diversos motivos, pero principalmente de 2. El no haberse realizado la totalidad de las infraestructuras previstas en el contrato de concesión y no respetar la intangibilidad de las rutas del metropolitano según la ordenanza recogida en el contrato de concesión. Estos conceptos han ocasionado graves perjuicios económicos a los concesionarios que están repercutiendo gravemente en la viabilidad del sistema y, por ende, a su operatividad en el corto y medio plazo, situación que se agrava aún más en la crisis actual. Independiente de estos motivos de carácter específico, subyacen otras cuestiones generales que inciden en la problemática actual, ya no del propio sistema del metropolitano, sino de la movilidad global de la ciudad. Ha habido una ausencia durante muchos años de la Autoridad Única del Transporte de Lima y Callao, que es algo similar a lo que se ha creado hace 35 años en la Comunidad de Madrid, similar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, en sus funciones en gran parte. Es un gran avance. Y luego ha habido intentos de reformas del actual sistema de transporte altamente contradictorias entre las diversas autoridades políticas que las promueven, imposibilitando contar a día de hoy con un sistema de transporte unificado. Existe una carencia de empresas con potencial económico y conocimientos profesionales del sector capaces de liderar la transformación actual del sistema de transporte. Hay una gran atomización del sector con empresas descapitalizadas y recursos humanos no reglados. Y se diseñan los sistemas de transporte como autosostenibles
pero no lo son y además no tienen ningún tipo de subvención por parte del Estado. Resultado de esto es que a día de hoy coexisten sin ningún tipo de integración modal ni tarifaria los siguientes modos de transporte. Por un lado, tenemos al metropolitano con una ecuación económico-financiera afectada por los incumplimientos del concedente. Por otro lado, tenemos los corredores complementarios en una fase de implementación incompleta. Por otro lado, tenemos un transporte urbano tradicional atomizado, sin sistema de recaudo que aporte transparencia en sus ingresos y descapitalización. Y por otro lado, metro con una escasa infraestructura, plazos de ejecución de obras tensos y una operación subvencionada. Estos sistemas, basados en la autosostenibilidad de los mismos, excepto el metro, los cuales ya venían atravesando graves problemas económicos, corren un grave peligro si no se aplica urgente mecanismos de subvención como los anteriormente comentados. Además, la situación de la movilidad de Lima y Callao, con un incremento significativo del automóvil o del vehículo particular en los últimos años, exige que se adopten medidas inmediatas de expansión del transporte público eficiente, evidentemente para reducir la congestión y sobre todo también la contaminación. Y si ya el metropolitano venía pasando problemas antes de esta crisis, pues debido a la crisis sanitaria y de las medidas de seguridad adoptadas, pues hoy en día la demanda, como podéis ver ahí en el gráfico, ha descendido a un 85%, manteniendo un nivel de servicio del 50% respecto de la flota utilizada antes de la situación de crisis y del 40% respecto de la oferta de kilómetros. Y además es probable que, según lo analizado y hemos visto de otras crisis, que la demanda tarde en recuperarse, por lo que pone en seria dificultad a los sistemas de transporte diseñados como autosostenibles, como en teoría este es el caso. Bueno, aunque si bien estos sistemas no están preparados para asumir este tipo de riesgos por sí mismos, cuentan con herramientas contractuales que le permiten al concedente garantizar la prestación del servicio compensando los costes no cubiertos por los ingresos de tarifa. En este caso, es una decisión política la implementación de dichas herramientas. Si no se aplican dichas herramientas, pues bueno, los sistemas autosostenibles se basan en los costes del sistema para calcular la tarifa. A igualdad de costes, y es evidente que debemos mantener toda la flota para mantener el distanciamiento social, pues la tarifa aumenta si los pasajeros disminuyen y viceversa. Por lo que la tarifa actual debería cubrir un déficit de demanda de un 85%. Este déficit tarifario no puede ser asumido por los usuarios del sistema debido al incremento que supondría esto en la tarifa. Como solución, pues a esta problemática consiste en realmente determinar la tarifa mediante las fórmulas contractuales que posee el metropolitano, actualizadas a la crisis actual sanitaria, y determinar los costes de operación del sistema que serán distribuidos entre la tarifa y la compensación del concedente. Así se decidirá lo que va a pagar el usuario y lo que va a compensar. Además, el metropolitano dispone de un sistema de recaudo y además un sistema de ayuda a la explotación, operación, que permite un control transparente de la aplicación de la compensación, la cual va directamente al usuario al no modificar la tarifa. Y además de la situación del metropolitano, es importante también aplicar otra serie de medidas que ya vienen con cierto retraso y ya se creó la Autoridad de Transporte para Lima y Callao, pero deben actuar rápidamente en estos lineamientos. El primero, coordinar el desarrollo de los diferentes modos de transporte para alcanzar la integración inmediata tarifaria y modal. Se deben priorizar las inversiones en función de las necesidades del transporte reales de la ciudad, además teniendo en cuenta la crisis. Carriles segregados ligeros, carriles de bici, aunque eso es más bien para la última milla o viajes de 5 kilómetros, pero también pueden ayudar a la movilidad. Importante realmente resolver los problemas estructurales financieros del transporte público agravados por esta situación de crisis sanitaria, vertebrando la movilidad de la ciudad en base a carriles segregados y el metro. El metro es más bien una estrategia a medio plazo, pero también, y aplicando mecanismos de recaudación transparentes que permitan la aplicación directamente del usuario. Además, hay que profesionalizar y redactar la cuota de transporte tradicional en la movilidad, incorporando además mecanismos de control transparentes que permitan la subvención del Estado.
Y por último, es necesaria una elaboración de un plan de mitigación de los excedentes laborales que puedan surgir como resultado del proceso de transformación. Para concluir, y en definitiva, realmente, dotar a las ciudades de Lima y Callao de un transporte urbano universal para todo el mundo, altamente profesional y tecnificado, integrado modalmente y tarifariamente mediante un sistema de recaudo que ayude a la explotación operación que aporte seguridad, calidad, regularidad y previsibilidad en la prestación del servicio. Y además, que dota al Estado de herramientas necesarias para el control del mismo y así también como de herramientas para la determinación transparente y concisa de las subvenciones a aplicar que permitan a todos los ciudadanos de Lima y Callao de una vez, en la medida de lo posible, utilizar en igualdad de condiciones el derecho de transportarse. Y sin más, pues termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Ahora le damos la bienvenida al expositor Iván Alonso. Adelante, Iván. Muchas gracias. Buenas noches a todos. El transporte público, como todos sabemos, se ha convertido en una fuente de preocupación en esta situación en la que estamos viviendo, porque el transporte público, por el hecho de ser público, masivo, inevitablemente concentra grandes cantidades de gente y eso aumenta la probabilidad de contagio. Entonces, ante esta situación, vamos a ver en adelante medidas restrictivas, medidas de protocolo, digamos, para un cambio en la operación del metropolitano y otros servicios públicos. Estas medidas adicionales, estas nuevas reglas, estos protocolos van a implicar un cambio en el equilibrio económico del metropolitano y se va a tener que pensar en las maneras de restablecer ese equilibrio económico. Yo quisiera comenzar con un breve repaso, una breve descripción de algunos elementos fundamentales de la economía del transporte. Un rasgo fundamental de la economía del transporte es que los costos son básicamente una función de la distancia recorrida, mientras que los ingresos son una función del número de pasajeros. Entonces, si el número de pasajeros y la distancia recorrida no están alineados con la tarifa, se va a producir un desequilibrio de ingresos. Es decir, la tarifa tiene que ser suficiente para que el pasajero y el recorrido promedio que hacen estos pasajeros puedan cubrir el costo de la cantidad de kilómetros recorridos. Ahora, las reglas de distanciamiento que vamos a ver en el futuro implican que los ómnibus van a tener que operar un menor número de pasajeros. Todos sabemos cómo es el transporte público en el Perú y en todo el mundo. No se espera o no ha sido lo normal hasta ahora que viajemos sentados y distanciados, sino más bien que además de estar todos los centros ocupados, esté en algunos momentos del día todo el espacio del ómnibus ocupado por pasajeros que viajan de pie. Eso ya no va a ocurrir y por lo tanto el promedio de pasajeros por recorrido, por kilómetro, va a bajar necesariamente. Entonces los ingresos van a sufrir un golpe, una caída en proporción a los costos de operación. Y solamente hay
dos maneras de restablecer ese equilibrio. El sistema puede autofinanciarse o puede ser financiado por una fuente externa. Ahora, el autofinanciamiento ha sido siempre una dificultad en el caso del metropolitano, porque las tarifas fueron originalmente calculadas en función de un índice hipotético de pasajeros por kilómetro. Un índice que asumía una cierta conducta del pasajero, un cierto recorrido promedio, que seguramente se estableció en base a encuestas de origen y destino y otros instrumentos que se utilizan para estos fines, pero la realidad ha sido distinta. Ha sido distinta básicamente por dos motivos. Uno, que las fórmulas de ajuste que debían aplicarse de acuerdo al contrato de concesión no se han aplicado debidamente por razones buenas y malas, las que no necesitamos entrar en este momento. Pero el segundo problema relacionado con el tema de mi exposición es que los ajustes a la tarifa en función del índice de pasajeros por kilómetro no se han efectuado, ¿no? Y no se han efectuado porque acarrea una dificultad política, ¿no? Un sistema que fue diseñado para llevar 8 pasajeros por kilómetro o un poco más, no llega a ese índice, opera alrededor de 6 pasajeros por kilómetro, la tarifa no es suficiente, tendría que haber un aumento importante, porcentualmente, que es difícil de conseguir porque del lado del concedente hay también sensibilidad política a la tarifa, sobre todo cuando se ve que los ómnibus a muchas horas del día ya no tienen más sitio para llevar más pasajeros. Entonces, uno también se pregunta, la reacción inicial es decir, pero ¿cómo vamos a aumentar el número de pasajeros por kilómetro si ya no entran más pasajeros en los ómnibus? Lo vemos que están repletos, que la gente ya no tiene sitio para moverse. Esa es una visión superficial porque lo que no considera es que son los mismos pasajeros durante todo el recorrido, es decir, no hay una rotación adecuada de pasajeros, es un mismo pasajero ocupando el mismo espacio durante más kilómetros de los que se previó originalmente, por lo tanto generando menos ingresos para los operadores. Entonces acá tenemos un problema serio, o sea, ya existía un problema en el metropolitano y este problema se va a exacerbar con las medidas de distanciamiento que se aplicarán en el transporte público. Y como decía, hay solamente dos maneras de financiarlo, o es la tarifa o es un financiamiento externo, algún tipo de subvención. Yo particularmente no soy partidario de los subsidios y de las subvenciones, pero en este caso tenemos un sistema que nació con un contrato de concesión, con obligaciones que cumplir, obligaciones recíprocas. Sergio ya se ha referido a algunas obligaciones que no fueron cumplidas por parte del concedente, pero los concesionarios, los operadores, han cumplido sus obligaciones y tienen el derecho de esperar una retribución que les permita recuperar y rentabilizar la inversión que hicieron. Más aún en una situación como la actual, donde hay un cambio
fortuito, inesperado, un riesgo que no estaba previsto y no estaba asignado en el contrato de concesión, como es las nuevas reglas de operación con distanciamiento que desequilibran el contrato. Entonces, si no hay disposición a aumentar la tarifa lo suficiente para cubrir los costos de operación, va a tener que haber una subvención externa si es que se quiere que el sistema funcione bajo las nuevas reglas de convivencia social y sea sostenible. Por supuesto, si esa subvención no ocurre a través de un subsidio directo a la tarifa, tendrá que venir por otra vía, ya sea a través de un pago fijo o de alguna reclamación posterior. Pero resulta inevitable si es que no queremos que el sistema colapse. Y esto solamente lo que se refiere al financiamiento de la operación, digamos, de cada ómnibus que sale a hacer un recorrido. Tenemos adicionalmente los problemas en los que ya ha incidido Sergio, que son la caída de la demanda. Ciertamente será un fenómeno temporal, pero una temporalidad que puede demorar varios meses de acuerdo a las experiencias anteriores en otras partes del mundo. Pero además con una incertidumbre acerca de si el sistema podrá volver a su capacidad, podrá volver a transportar el mismo número de hay suficientes ómnibus para llevar 540.000 pasajeros diarios cuando en cada recorrido no podemos tener más de un cierto número. Ese es otro interrogante que tendrá que despejarse con el transcurso del tiempo. Entonces hay tres distintos motivos por los cuales se va a crear un desequilibrio. Uno, el costo de operación cada ómnibus que sale a hacer un recorrido. Dos, la demanda de pasajeros que se va a caer temporalmente. Y tres, la incertidumbre acerca de si el sistema podrá, con la capacidad de flota que tiene y las nuevas reglas de convivencia, regresar a niveles de movimiento de pasajeros previos a esta crisis. Esos son los grandes retos que plantea el mantenimiento del equilibrio financiero de la concesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Ahora le damos la bienvenida a Juan Carlos Salinas. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Espero que se encuentren bien y con salud. Ahí está la presentación. Ok. A ver, se ve la presentación ahí, ¿verdad? Ok, yo les voy a hablar sobre el contrato de concesión. Bueno, hemos conversado sobre la situación del metropolitano, se ha hecho un análisis acerca de qué es lo que nos espera en la etapa post-pandemia, cómo debemos esperar que los sistemas de transporte público, y en el caso concreto del metropolitano, los sistemas de transporte urbano funcionen. Y yo me voy a centrar en esta última parte de la conferencia, en lo que básicamente son las estipulaciones contractuales. Finalmente, cómo funciona el metropolitano a nivel del contrato de concesión. Y quizás valga la pena hacer un pequeño recuerdo de lo que es el contrato de concesión, y en concreto, a ver, ahí se ve la presentación. Parece que perdí la presentación. ¿La tienen ahí? ¿La ven? Sí la logro ver, Juan Carlos. Ok, perfecto. Listo. A ver, un segundo. No está avanzando la presentación. Déjenme resolver este problema en un minuto. Ya está.
Perfecto. El Metropolitano es un sistema BRT, ¿no? De buses de tránsito rápido. Es un sistema de unidades de gestión, funciona con 4 unidades de gestión. Tiene una unidad de gestión que se encarga del control y la gestión, que básicamente busca lo que es el tema de la programación operacional u operativa de los buses. Esta unidad de gestión está a cargo de Protransporte. La segunda unidad es la que se encarga fundamentalmente del servicio de transporte de pasajeros, que está a cargo de los concesionarios. Son 4 concesionarios del servicio de transporte de pasajeros que operan los buses. Hay una unidad de recaudo, que es el operador de recaudo, que se encarga de la venta de los medios de validación, es decir, de los pasajes y de la recaudación de los pasajes. Y finalmente, la administración de los flujos del Metropolitano, que se realiza a través de un fideicomiso, que es un fideicomiso de flujos. Este fideicomiso de administración y flujos en este momento está a cargo del Scotiabank. Y en términos de infraestructura, este es un sistema que involucra buses articulados y alimentadores, terminales, estaciones, patios y, evidentemente, en términos de programación de rutas, una ruta troncal que comunica las 2 grandes terminales y rutas alimentadoras que alimentan, como su nombre lo dice, a pasajeros en lo que son las terminales, ¿no? Seguimos con la presentación. A ver, este es el esquema del fideicomiso, cómo funciona el fideicomiso. El fideicomiso es un fideicomiso que, como les decía, funciona a través de una unidad de recaudo, que es un concesionario de la unidad de recaudo. Los pasajes entran a través de la cobranza que realiza este concesionario a un fideicomiso. Este es un fideicomiso de administración de flujos y todos los flujos se distribuyen a nivel de una cuenta recaudadora y después pasan a las distintas cuentas que corresponden al fideicomiso. Una cuenta para Invermet, que es el supervisor, una cuenta para Protransporte, que es la entidad concedente, las cuentas del fideicomiso y finalmente las cuentas de los concesionarios. ¿Qué es lo que quiero destacar con esto? Que la lógica de diseño del Metropolitano es una lógica que se basa, como podrán notar, en la recaudación de los cobros, de los pasajes, de los medios de validación que se realiza a través del operador de la unidad de recaudo, y son finalmente estos flujos los que repagan los costos de inversión y la operación y mantenimiento de los buses que realizan los concesionarios del sistema de transporte, que son los que operan los buses, ¿no? Entonces, seguimos con la presentación, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahí está. Esta lámina lo que nos presenta es un diagrama mucho más general de cómo funciona el Metropolitano. Lo que quiero simplemente demostrar con esto es darles la idea de que la lógica de la estructuración del Metropolitano a nivel de los ingresos es una lógica en donde se distribuyeron las funciones específicas, digamos, en lo que se refiere al tema de transporte y en lo que se refiere a la recaudación de los flujos. Y todo esto se maneja a través de un fideicomiso. Las cuentas del fideicomiso tienen distintas finalidades. Hay una cuenta de infraestructura y reserva de contingencias, hay una cuenta de rendimiento, hay cuentas de penalidades y también hay cuentas de incentivos para los operadores, ¿no? Seguimos con la presentación, por favor. Ok. Bueno, con esta presentación finalmente, ¿de qué estamos hablando? El Metropolitano es un contrato de concesión, ¿no? Es un contrato de concesión del Servicio Público de Transporte de Pasajeros. Como estructura del contrato de concesión es una concesión autofinanciada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los costos relacionados con la inversión que realizan los operadores de los buses de transporte y la operación y mantenimiento se pagan a través de la recaudación que se realiza con la venta de los medios de validación, que son los pasajes, ¿no? Es un contrato a largo plazo, como todo contrato de APP, ¿no? Es un contrato cuyo plazo de operación supone 12 años. Como contrato de concesión y asociación público-privada, que también es un contrato en el que existe una distribución de riesgos y recursos entre el privado y entre el público. En el caso específico de la operación de todo el sistema, la infraestructura se realizó a través de un esquema distinto a la APP, se hizo a través de obra pública, por tanto estamos hablando de una concesión solo del Servicio Público de Transporte de Pasajeros. Y hay una característica fundamental que creo que es importante recordar y traer a colación justamente a partir del concepto que revisamos en la anterior presentación y que estaba relacionado con el tema del equilibrio económico-financiero. Este es un contrato con prestaciones recíprocas. ¿Qué significa? Que existen prestaciones tanto de cargo del concedente como de cargo del concesionario. Y esas prestaciones de cargo del concedente y de cargo del concesionario son prestaciones que se encuentran interrelacionadas, son prestaciones que son interdependientes. Una prestación el cumplimiento de unas prestaciones de parte del concedente se encuentran relacionadas con el cumplimiento de las prestaciones de cargo del concesionario. ¿Y por qué es importante traer a colación este tema? Porque como habíamos visto anteriormente, y como hemos dicho hace un momento, se trata de una concesión autofinanciada, es decir, una concesión en donde
el repago de la inversión y los costos de operación y mantenimiento se asumen con cargo al cobro de los medios de validación o los pasajes de los usuarios que realizan que hacen uso del sistema, ¿no es cierto? Y claro, un concepto fundamental y muy importante también que no tenemos que olvidar aquí es una concesión que, como todo proyecto de APP, se dedica, en el caso específico del Metropolitano, a la prestación de un servicio público, el servicio público del transporte de pasajeros. Yo traigo a colación la caracterización que en su momento hizo la Carta Constitucional de Colombia el año 2014 en relación al servicio de transporte de pasajeros para identificarlo como un servicio que atiende necesidades básicas de movilización de la gente. ¿Y qué es un servicio? Que es un servicio que se caracteriza por su alto interés público, porque como servicio esencial que es, cubre una necesidad de movilización que implica un deber de garantía de parte del Estado, y eso dijo la Corte Constitucional de Colombia, en términos de continuidad y regularidad, y sobre todo en términos de seguridad para los pasajeros. Concepto muy importante dada la coyuntura actual, porque como recordarán, estas medidas de la pandemia pues han obligado a la adopción de ciertas medidas particularmente importantes en términos de distanciamiento social, que tienen que ser adoptadas en el caso específico del Metropolitano por los operadores del servicio de transporte. Siguiente, por favor. En el Metropolitano, entonces, estamos hablando, como contrato de concesión, de un principio también muy importante, que es el que traía a colación a través de la discusión del tema de la interdependencia, que es el principio del equilibrio económico-financiero. Este equilibrio económico-financiero, o este principio de equilibrio económico-financiero, es un principio que se encuentra presente en todas las asociaciones público-privadas. La ley de APPs no lo reconoce como principio, pero finalmente es un principio, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere decir este principio? Si podemos retroceder un poco, por favor. Este principio lo que significa es que existe, al momento de la celebración del contrato, una proporción entre los derechos y obligaciones asumidas por cada una de las partes. Del lado del concedente y del lado del concesionario hay una evaluación al momento de la firma del contrato, al momento de la celebración del contrato, con respecto a la proporcionalidad que existe entre los derechos y obligaciones que asume cada una de las partes. Y eso, digamos, en términos de economía del contrato, supone una equivalencia de prestaciones. Este principio es muy importante, ¿por qué? Porque este principio, como veremos seguidamente, tiene algunas manifestaciones. Y este es un principio que además se encuentra relacionado con otro principio fundamental en el caso de las asociaciones público-privadas, que es el principio de colaboración. Un poco para recordar a quienes no están muy familiarizados con el tema de las APPs o de las asociaciones público-privadas, los contratos de asociación público-privada son eso. Son sociedades entre el sector público y los privados para la prestación de servicios públicos o para el desarrollo de infraestructura pública, en donde se distribuyen riesgos y recursos predominantemente, digamos, con el sector privado. ¿Y esto qué significa? Esto significa que el privado se convierte en un colaborador del sector público, en un colaborador del Estado para el desarrollo de infraestructura de servicios públicos. Y claro, ¿a qué nos lleva, digamos, esa relación de colaboración? A que un elemento base, un elemento fundamental, un elemento fundante en el desarrollo de los contratos de concesión es justamente este principio que llamamos principio del equilibrio económico-financiero. Y este principio del equilibrio económico-financiero tiene distintas manifestaciones que se pueden dar a nivel contractual. Siguiente, por favor. Algunas de estas manifestaciones, y la principal o la más importante, es la famosa cláusula del equilibrio económico-financiero. ¿Qué es lo que nos indica esta cláusula del equilibrio económico-financiero? La cláusula del equilibrio económico-financiero postula, según las normas de APP, que ante cambios en las leyes aplicables que tengan efecto en los ingresos o costos del proyecto, pues el Estado, en este caso el concedente, compensa esa diferencia o ese incremento en los costos o ese decremento en los ingresos. Y eso se realiza siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. Esta cláusula del equilibrio económico-financiero, como veremos después, es una cláusula que lo que hace es fundamentalmente compartir riesgo entre el Estado y el privado, porque se desarrolla sobre la base de umbrales y sobre un planteamiento temporal, ¿no? Pero así como existe esta cláusula del equilibrio económico-financiero que se relaciona con cambios en las leyes, existen también otras manifestaciones del principio del equilibrio económico-financiero que se presentan en los contratos. Y estas manifestaciones pueden estar materializadas o formalizadas a nivel del contrato en cláusulas específicas que, por ejemplo, reconozcan a los concesionarios determinado tipo de coberturas frente a determinados eventos. ¿Por qué es importante esta manifestación del equilibrio económico-financiero? Porque a diferencia de los casos de fuerza mayor, que como veremos después tienen un efecto distinto,
El principio del equilibrio económico financiero, y en concreto los mecanismos que buscan la restauración o el restablecimiento del equilibrio económico financiero, tienen un efecto compensatorio. ¿Qué significa esto? Que lo que buscan es restaurar el equilibrio del contrato perdido, buscan restaurar la economía del contrato. Esto en realidad, que es un principio que pareciera ser un principio privativo de las APPs, no es tal. Es un principio que en realidad tiene base fundante en principios básicos de lo que es el derecho contractual. Y estamos hablando fundamentalmente en los términos, digamos, del derecho contractual en lo que nosotros los abogados conocemos como sinalagma genético y sinalagma funcional, ¿no? Esa situación de equivalencia o situación de economía del contrato que está presente en la celebración del contrato y que debe mantenerse a lo largo de toda la ejecución del contrato. Siguiente, por favor. Entonces, este principio, que es un principio, como digo, muy importante en las APPs y que se encuentra muy relacionado con este principio, esta regla de colaboración que existe entre el sector público y privado, en el caso, digamos, del manejo de esquemas de cobertura para tiempos de crisis, también tiene relación con otro tema fundamental en el caso de la APP, que es el tema de la asignación de riesgos. Como habíamos dicho hace un momento, los contratos de APP son contratos en donde se vinculan públicos con privados para desarrollar infraestructura y servicios públicos y en donde se realiza una distribución de riesgos y recursos. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es un evento incierto, ¿no?, de realización incierta, es un evento sobreviniente al contrato, no es un evento que existe al momento del contrato, sino que sobreviene, se da después de la celebración, o se puede dar después de la celebración del contrato, evento incierto, que no es un incumplimiento del contrato, pero que genera un efecto en el contrato. ¿Y cuál es el efecto que puede generar el riesgo? Puede volver más oneroso el contrato. Y entonces, claro, en el tema de la estructuración, de la formulación de una APP, en las fases en donde se evalúan los proyectos de APPs, tema muy importante es el tema de la asignación de riesgos. Y claro, lo que informa, lo que alimenta, lo que sirve como criterio para el tema de la asignación de riesgos es fundamentalmente un principio que es el principio de eficiencia. La asignación de riesgos en los contratos de APP debe hacerse en función a criterios de eficiencia. ¿Y eso qué significa? Que lo que hay que hacer es asignar en los contratos de concesión, en los contratos de APP, hay que asignar el riesgo a quien puede de mejor manera o a menor costo gestionar el riesgo. Y esa gestión del riesgo puede suponer asignar el riesgo a quien tiene dominio del riesgo, a quien controla el riesgo. Pero si estamos hablando de situaciones en las cuales no es posible señalar que una de las partes en el contrato de APP, Estado o concesionario, tengan el dominio o control del riesgo, pues entonces hay que asignar ese riesgo a quien puede mitigarlo a menor precio, a quien no lo controla, pero puede mitigarlo a menor costo, ¿no? Y este es un principio fundamental de las APPs que tiene incidencia en toda la vida del contrato, porque determinará específicamente que ante eventos sobrevinientes del contrato se apliquen o no determinadas cláusulas contractuales para efectos de determinar quién es que debe asumir el costo o el riesgo vinculado con la materialización de esa contingencia que se identificó o que se señaló como riesgo. Siguiente, por favor. Este tema de la asignación del riesgo, en el caso específico de la coyuntura actual, tiene relación con dos temas particulares, ¿no? Con lo que se conoce como riesgo de fuerza mayor y con lo que es el conocido riesgo regulatorio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fuerza mayor? Nosotros los abogados nos remitimos para el caso de la conceptualización de la fuerza mayor a lo que dice el Código Civil. El Código Civil en el artículo 1315 contiene una definición de lo que es la fuerza mayor. Y fuerza mayor es todo evento imprevisible, extraordinario e irresistible que lleva a ¿qué? Que puede llevar a que el contrato se incumpla o a que el contrato se cumpla parcial, tardía o defectuosamente. Y el caso de la fuerza mayor es muy importante en esta situación particular. ¿Por qué? Porque a diferencia de la cláusula del equilibrio económico financiero, que hemos dicho que tiene un efecto compensatorio, es decir, busca restablecer el equilibrio económico financiero, en el caso específico de la fuerza mayor, la cláusula de fuerza mayor, y ese es el efecto que también le asigna el derecho común, tiene un efecto liberatorio, tiene un efecto exoneratorio. A diferencia de los efectos compensatorios que existen en el caso del restablecimiento del equilibrio económico financiero y que suponen que se reconozca al concesionario ese reembolso por los mayores costos o por los menores ingresos que él asume, en el caso específico de la fuerza mayor, el efecto liberatorio supone que la parte afectada por el evento de fuerza mayor, que no puede cumplir el contrato
o que cumpliéndolo lo hace mal, se libera de responsabilidad justamente por el hecho de que existe una afectación por esta situación de fuerza mayor con relación al cumplimiento del contrato. Y ese efecto liberatorio significa, en términos más o menos, que simplemente el deudor de la obligación, en este caso la parte afectada por el evento de fuerza mayor, no es responsable por este incumplimiento del contrato o por este cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. En consecuencia, el efecto, como digo, es un efecto liberatorio. ¿Y qué es lo que se hace, digamos, normalmente en estos casos? En estos casos, dependiendo de la evaluación del supuesto de fuerza mayor y atendiendo también al grado de probabilidad de ocurrencia y al impacto, este es un riesgo que en los contratos de concesión, en los contratos de APP, se puede compartir entre el Estado y el privado. Y la forma en la que ese riesgo se traslada al privado es a nivel de seguros, ¿no? La contratación de seguros, de pólizas de seguros que puedan cubrir esa contingencia. Entonces, si estamos hablando normalmente sobre eventos o sobre riesgos vinculados con temas de fuerza mayor que pudiesen tener un gran nivel de ocurrencia, pero un impacto menor, entonces lo aconsejable, lo razonable es que ese tipo de riesgos pueda compartirse con el privado a nivel de la contratación de pólizas de seguro. Pero si estamos hablando de riesgos en donde la posibilidad o la probabilidad de ocurrencia es mínima, pero el grado de impacto es realmente importante con relación al proyecto, entonces lo aconsejable es que este riesgo lo asume el Estado. Y otro de los riesgos importantes, otro de los riesgos relevantes, ya no vinculados con los temas de la fuerza mayor, en donde hemos dicho que estamos hablando de estos eventos que son extraordinarios, imprevisibles e irresistibles, y que están asociados con hechos de la naturaleza, ¿no? Con maremotos, con terremotos, o que eventualmente están asociados también con lo que se llaman actos del príncipe. No voy a meterme aquí a la distinción que se hace en el derecho civil entre el caso fortuito y la fuerza mayor, porque para efectos prácticos estamos hablando en ambos casos de eventos no imputables, es decir, que no generan responsabilidad para quien incumple la obligación y que tienen que ver con estas tres características fundamentales de las que habíamos hablado, ¿no? Que son eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles. A diferencia, decía, del caso de fuerza mayor que tiene que ver con estos elementos o con estos eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles, el riesgo regulatorio se refiere a cambios en las leyes, ¿no? A cambios en las disposiciones aplicables. Y esto tiene que ver con un principio fundamental y un principio muy importante en el caso específico del desarrollo de los contratos de APP. Los contratos de APP, habíamos dicho hace un momento, son contratos de largo plazo, son contratos de duración, son contratos cuya ejecución no se agota en un solo instante, son contratos que perviven en el tiempo. Y claro, es lógico que los contratos que perviven en el tiempo, mientras más larga sea la duración del contrato, pues estén sujetos a mayor cantidad de contingencias. Y hay otro principio muy importante que se habla en el tema de las APPs en general, en el caso del derecho contractual, que es el principio o la teoría del contrato incompleto. Las partes no se pueden poner a pensar en absolutamente todas las posibilidades que puedan ocurrir con relación al cumplimiento del contrato y solo prevén en la estipulación contractual aquello que se puede prever a un costo razonable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el caso del riesgo regulatorio? En el caso del riesgo regulatorio estamos hablando de una facultad muy importante del Estado. El Estado, por el hecho de celebrar un contrato de APP, no puede renunciar a su facultad normativa, a su facultad regular, a su facultad de regular. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que durante la vigencia del contrato, como resultado del ejercicio de esta facultad normativa, se generen impactos en el contrato. Y que esos impactos tengan que ver con los ingresos o con los costos. Impactos que supongan que el concesionario reciba menos ingresos o que eventualmente asuma mayores costos. Y entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio que se utiliza en el caso específico del riesgo regulatorio para hacerle frente es que se trate de un riesgo compartido. ¿En qué sentido? En que a través de la cláusula del equilibrio económico-financiero, el Estado asume la obligación de compensar al concesionario por estos mayores costos o por estos menores ingresos, pero bajo determinados criterios. Y a eso me refiero cuando hablaba del tema del riesgo compartido. ¿Y cuáles son esos criterios? Se trata de un riesgo compartido porque el concesionario asume el riesgo hasta determinado momento, hasta determinado porcentaje. La ley de APPs habla de afectación significativa y para señalar cuándo estamos frente a una afectación significativa se remite a lo que establece el contrato. Y los contratos de APP o los contratos de concesión normalmente hablan de un porcentaje de afectación del 10% que debe ser asumido por el concesionario y por encima de ese 10% lo asume el concedente. ¿Y cuál es el propósito de esta asignación de riesgos y de la estipulación de la cláusula de equilibrio económico-financiero? Como dijimos hace un momento, restablecer el equilibrio del contrato. ¿A través de qué? A través de un mecanismo compensatorio.
que a diferencia de la fuerza mayor, que hemos dicho que tiene un efecto liberatorio o exoneratorio de responsabilidad, en este segundo caso supone que el concesionario pueda ser resarcido por los mayores costos o pueda ser recompensado por los menores ingresos que recibe como consecuencia de los cambios o los impactos que se produzcan en el contrato a consecuencia de estas modificaciones normativas. Siguiente, por favor. Y esto que decimos, ¿cómo lo aplicamos en el caso específico de la coyuntura actual que estamos viviendo? En el caso específico de la pandemia, de la situación de pandemia, estamos frente a un estado de emergencia nacional que ha significado, que ha supuesto cambios en nuestra vida cotidiana. Han habido, evidentemente, como resultado de esta situación del estado de emergencia nacional, restricciones a la libertad de tránsito e inmovilización social, ¿no es cierto? Hay una restricción al derecho de transitar libremente. Pero en el caso específico de los servicios de transporte, esto también ha supuesto, digamos, algunos efectos muy importantes. La norma que aprobó o la norma que estableció, que decretó el estado de emergencia, estableció también la obligación de que el servicio de transporte continúe funcionando. Pero para la continuidad de funcionamiento de ese servicio de transporte estableció ciertas reglas. Y claro, una de las principales reglas fue la reducción de la oferta de los buses en un 50%. Y esto además vino aparejado con otra serie de medidas, ¿no? Medidas vinculadas con, por ejemplo, el establecimiento de protocolos sanitarios o medidas de prevención que estén orientadas fundamentalmente a la protección de la salud de los ciudadanos. Y esto además estuvo relacionado con el tema del distanciamiento social, la reducción de los aforos en los buses y el hecho de mantener determinada capacidad de los buses que no operaban al 100%, ¿no? Esto, digamos, ya se ha ido morigerando. Ahora la última norma, que es el 094, en la que prorroga el estado de emergencia nacional, habla de que la oferta la determinan en este caso los gobiernos locales y la ATU, pero digamos, para efectos sencillos, no escapa a nosotros de que esta situación ha originado cambios importantes en lo que es la ejecución del contrato. Siguiente, por favor. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a lo que veníamos conversando hace un momento, el tema del equilibrio del contrato. ¿Por qué? Porque eventualmente la imposición de estos protocolos, de estas medidas sanitarias, pueden suponer mayores inversiones y mayores costos, y evidentemente el tema del riesgo de la oferta, ¿no es cierto?, el tema de la reducción de los aforos en el tema de los buses afecta una situación esencial en el caso del contrato de APP, en el caso específico de la concesión del Metropolitano, que es el riesgo de demanda que tiene relación con la afectación de ingresos. Habíamos dicho al inicio de que esta era una concesión autofinanciada, era una concesión en la que la explotación de la concesión, es decir, la operación de los buses, generaba los flujos necesarios para que los concesionarios puedan tener el repago de la inversión hecha en los buses y para que puedan además sostener los costos de operación y mantenimiento durante la vigencia del contrato. ¿Qué significa esto? Que si bien eventualmente los concesionarios asumieron un riesgo de demanda en condiciones normales, esta situación extraordinaria escapa absolutamente de la situación de normalidad del contrato y evidentemente golpea la economía del contrato produciendo un desequilibrio, lo que a su vez nos lleva a una situación de aplicación del principio del que hablábamos al inicio, que es el principio de equilibrio económico-financiero del contrato, y a la necesidad de que el contrato se equipare para efectos de mantener esa situación de justicia que existía al momento de la celebración. Siguiente, por favor. En el caso específico del Metropolitano, y ya para ir centrando la discusión, tenemos algunas cláusulas que nos ayudan a resolver el problema. Como decíamos al inicio, el principio del equilibrio económico-financiero en los contratos de concesión podía tener distintas manifestaciones. Una de esas manifestaciones era la cláusula del equilibrio económico-financiero, de la que hemos hablado hace un momento, pero también podía reconocer determinado tipo de coberturas. Y en el caso específico del contrato del Metropolitano, la operación en situación de emergencia o en situación de crisis sí contempla un supuesto de compensación para los concesionarios que está asociado con el reconocimiento de los mayores costos adicionales y razonables, ¿no? ¿Y eso con qué tiene que ver? Fundamentalmente con otro concepto del que estábamos hablando al inicio, y es que es el que se encuentra relacionado con la naturaleza del servicio que finalmente se está prestando aquí. No nos olvidemos que estamos hablando de la prestación de un servicio público, pero que además es un servicio público que se ha convertido en esencial en esta situación. Es decir, es un servicio que lo que ha necesitado, lo que ha requerido es continuidad en el tema de funcionamiento, porque se ha convertido en un servicio necesario e imprescindible para que las actividades esenciales o las actividades fundamentales se mantengan durante la situación de emergencia.
Y esa prestación del servicio esencial del transporte urbano, como decía la Corte Constitucional de Colombia, ha aparejado también por razones de interés público el hecho de que se adopten determinado tipo de medidas que salvaguarden la seguridad y que salvaguarden la sanidad de los pasajeros, ¿no? Y esta cláusula, evidentemente, como cláusula de cobertura, es una cláusula que debería operar. Si el contrato de concesión del Metropolitano establece la obligación, en este caso específico del concedente, de reconocer aquellos costos adicionales y razonables que permitan la operación de manera razonable para los operadores en la situación de emergencia, no cabe duda que de lo que estamos hablando aquí es de un incumplimiento, de una previsión contractual. Y claro, la situación ya es un poco complicada en aquellos casos en donde efectivamente esta situación de cobertura no se dé. Porque si eventualmente la situación de cobertura no se da y se incumple una obligación vinculada con el contrato de concesión, por esta relación o esta interdependencia de las prestaciones que decíamos que existe entre las obligaciones y las prestaciones del concedente y las prestaciones del concesionario, pues estaríamos hablando de una situación en donde la prestación del servicio no es posible si a su vez no se dan las garantías suficientes para que ese servicio se preste de parte del concedente. Pero la cobertura a nivel del metropolitano no se agota ahí. Como todo contrato de concesión, el Metropolitano también tiene su cláusula de equilibrio económico-financiero. Siguiente, por favor. Y es una cláusula que no difiere en realidad de lo que señala la norma y de lo que establecen los contratos de concesión. Es una cláusula que se aplica cuando se producen cambios en las leyes aplicables, son cambios de manera general, ¿no? No son cambios que afecten particularmente el contrato, son cambios que se dan en la generalidad, en ejercicio de la facultad o la potestad normativa que tiene el Estado. Son cambios que dan lugar al restablecimiento del equilibrio. Perdón, esta es la cláusula de fuerza mayor, avanzamos una más. Son cambios que se producen cuando se da una situación de afectación de los ingresos o de los costos, ¿no es cierto? Y claro, es una situación que se comparte entre el concedente y el concesionario. El concedente asume la obligación de compensación cuando este desequilibrio, esta situación de desequilibrio excede en porcentaje, que es la afectación significativa de la que habla la ley de APPs, que en el caso específico de este contrato se da en el 10%. Y como habíamos dicho, a nivel, digamos, del tema de la distribución o del tema de la asignación de riesgos, el evento de fuerza mayor también tiene una cláusula de fuerza mayor en el contrato de concesión. Y el efecto, a diferencia de la cláusula del equilibrio económico-financiero o de la cláusula de operación en situación de emergencia que otorga cobertura, en este caso a los concesionarios, para operar en situación de emergencia, el efecto de la cláusula de fuerza mayor es la suspensión de obligaciones. Retrocedemos una, por favor. Y el contrato de concesión del Metropolitano también tiene una cláusula de fuerza mayor. Que claro, a diferencia de la cláusula de restablecimiento del equilibrio económico-financiero o de la cláusula de cobertura para operar en situaciones de emergencia, no genera un efecto compensatorio, pero sí genera un efecto exoneratorio, en tanto estamos hablando de un evento que no es imputable a los concesionarios y que por tanto no les genera responsabilidad si es que se produce un incumplimiento de sus obligaciones o si este incumplimiento se produce de manera parcial, tardía o defectuosa. Avanzamos, por favor. Todo esto entonces, ¿a qué nos lleva? Todo esto nos lleva a que estamos frente a un contrato de concesión, es un contrato de concesión que tiene mecanismos contractuales que en el caso específico de la operación del servicio de transporte de pasajeros permiten garantizar la continuidad del servicio en situación de emergencia, que lo que buscan es fundamentalmente garantizar la prestación de un servicio que hemos dicho es un servicio esencial, que es un servicio que busca transportar o satisfacer las necesidades de movilidad de la gente, que es un servicio, además, que es un servicio que en términos, digamos, de transportes ayuda mucho a la generalidad de la población, ¿no? No es un transporte que esté orientado, digamos, a determinado sector, sino que por el contrario, es un servicio de transporte que lo utiliza la generalidad de la población. Y claro, como estamos hablando de un servicio público, que es un servicio público esencial, y como estamos hablando además de mecanismos que existen a nivel de las normas y a nivel del propio contrato que permiten la continuidad del contrato, pues lo que hay que hacer es aplicar esos mecanismos y eventualmente conservar el contrato, dada la naturaleza de servicio público esencial que tiene este contrato. Yo quiero terminar esta presentación señalando que la situación de la actual pandemia pues, nos impone muchos retos. Y muchos de esos retos van a estar relacionados con la aproximación que nosotros como país queremos dar hacia nuestros contratos para desarrollar infraestructura y servicios públicos. Es evidente que la situación no va a ser la misma como la teníamos antes. Se han producido muchos puntos de inflexión. En el caso específico del Metropolitano, independientemente de las afectaciones a la demanda que pudiesen existir
propias del riesgo particular de la gente por el temor de contagio. Es posible que se presenten también hábitos en lo que se refiere a la modalidad de transporte, ¿no es cierto? Nadie asegura de que esta situación se pueda controlar en el corto plazo. De hecho, existe, digamos, una relación muy directa entre lo que es la incertidumbre acerca del conocimiento de la enfermedad y los riesgos asociados con la demanda, sobre todo en el caso de los servicios de transporte. Y ahí lo que ha hecho el Estado es establecer un trade-off entre medidas sanitarias y medidas económicas. Pero no debemos olvidar que estamos frente a un servicio público, que es un servicio esencial. Y debemos apuntar a que las soluciones en este caso, y en general a todo lo que es el desarrollo de infraestructura y servicios públicos, se orienten a la conservación de los contratos en ejecución y al desarrollo de mejores y más contratos que permitan cubrir las brechas de cobertura de infraestructura y las brechas de cobertura de servicios, ¿no? Creo que la solución en este caso es una solución que tiene mecanismos que a nivel del contrato permiten superarla. Indistintamente, si es que eso no fuese así, creo que el marco legal y en general la situación extraordinaria a la que nos ha llevado esta situación actual, también en aplicación de los principios fundamentales o los principios básicos de colaboración y de equilibrio económico-financiero, deberían proporcionar soluciones legales a las situaciones de desequilibrio que se están manifestando en este contrato, ¿no? Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora le damos la bienvenida a Roberto Urrunaga. Adelante, Roberto. Muchas gracias, muy buenas noches con todos y espero que efectivamente estén todos disfrutando de buena salud, que es lo más importante en estas épocas. Muy bien, me han dado una tarea un poquito complicada, ¿no? Un solo panelista para 3 expositores. Lo bueno es que los 3 han sido, creo, sumamente claros, muy propositivos, así que, digamos, creo que voy a poder hacer un buen resumen, ¿no? Y unos comentarios que puedan ser válidos para todas las presentaciones, aun cuando igual voy a hacer referencia a cada uno de ellos. Antes de ello, quería hacer 2 comentarios muy rápidos. Uno primero es, no hay que olvidarnos de qué estamos hablando, de qué orden de magnitud de problema estamos hablando en la ciudad, ¿no? Y para eso quería recordarles una cifra, la cifra creo yo más reciente, no sé si habrá un estudio de este año, pero el año 2019, se mencionó que el costo anual en Lima y Callao por temas de tráfico fue de 5.500 millones de soles, ¿no? En todo el año. O sea, estamos hablando de una cifra cercana al 2% del PBI de Lima, ¿ok? O sea, un tema para nada poco significativo. Y eso que estamos hablando solamente aquí de los costos por tema de tráfico, no estamos incluyendo el tema de accidentes, etcétera, que evidentemente sumarían mucho más. Entonces, es una magnitud muy importante y, como voy a mencionar luego, andamos, y bueno, ustedes lo saben, andamos bastante atrasados en las soluciones, ¿no? En general. Y el segundo comentario general que quería hacer es que revisando un documento, esta vez no tan actual, un documento del BID del año 2015, ya hace 5 años casi, que lo que hace es comparar los sistemas de BRT, ¿no? En este caso como metropolitano, de Lima, Montevideo y Cali, en Colombia. Encontró que, por ejemplo, en términos de uno de los principales beneficios del sistema BRT, que es el ahorro en tiempo, ¿no? Debido a que la gran congestión que hay cuando no tenemos un buen sistema de transporte público o transporte urbano masivo, decía el metropolitano que más tiempo ahorró fue justamente el de Lima. Entonces, por ahí, ¿no? Una muy buena noticia para el caso de Lima en comparación con el de Montevideo y el de Cali. Sin embargo, un segundo gran objetivo que perseguía el metropolitano, que era la reducción de la contaminación ambiental, no hay cifras claras. ¿Por qué? No porque el metropolitano no haya cumplido su parte. Todos sabemos, ¿no es cierto?, el combustible que utiliza, ¿no es cierto?, el metropolitano, que claramente es no contaminante. El problema ha sido que no ha logrado reemplazar, y no por culpa tampoco del metropolitano, sino por problema de nuestras autoridades, no ha logrado reemplazar todos los buses que debió reemplazar, ¿no? De hecho, la gran mayoría de buses y medios de transporte
menos eficientes y más contaminantes siguen circulando por la ciudad, y por eso es de que no hemos logrado ese segundo componente que se esperaba. En todo caso, la parte negativa del Metropolitano de Lima en comparación con los mencionados en Montevideo y Cali es que precisamente por su estructuración como autosostenible ha sido el que ha generado las tarifas más caras, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya se mencionó, lo mencionó Sergio, lo mencionó también Iván. Es un tema bien importante sobre el cual voy a regresar en los comentarios, ¿ok? Pero entonces, dado que se diseñó así, entonces no debería llamar la atención que efectivamente no sea pues un medio de transporte barato, ¿ok? Cuando ha podido serlo. Entonces, dicho eso, de manera general, permítame entonces ahora ir a algunos comentarios particulares de cada una de las presentaciones. Voy a hacerlo entonces en el orden de presentaciones. Empezaré entonces con la presentación de Sergio. De la presentación de Sergio quiero destacar, evidentemente hay mucha información, pero quiero destacar algunos puntos, ¿no? Voy a listarlos rápidamente. Él mencionó el sistema de pago centralizado para la experiencia de Madrid, mencionó la importancia de la digitalización, la importancia de la tarifa por distancia, incluso mostró la fórmula, hizo el calculito para el caso de Entiendo de Madrid, ¿ok? Que eso lo voy a luego retomar para los comentarios, uno de mis comentarios a Iván. Mencionó entre las medidas rápidas la aplicación de carriles segregados y ciclovías, ¿no? Que entiendo sería lo que mencionó como carriles bici, ¿ok? Que de hecho ya se están trabajando en el caso de Lima, dada esta emergencia. Mencionó la relevancia de las subvenciones del Estado, ¿no? Que creo que es fundamental. Yo concuerdo y comparto la opinión de Iván, que en general no me atraen mucho a mí los subsidios como regla general, pero en este tipo de situaciones es la casi regla general, ¿no? La excepción es más bien encontrar sistemas de transporte público masivo que no estén subsidiados en las principales ciudades del mundo, ¿no? Como voy a pasar a explicar después. Y también mencionó otro punto importante, Sergio, que es la expansión del transporte público, básicamente de sistemas tipo BRT, pero como él mismo decía, no solamente sistemas BRT, sino también, por ejemplo, acompañados de, entre otros sistemas, las líneas de metro, ¿no es cierto? Como los dos mejores mecanismos en términos de transporte masivo, obviamente acompañados de otras modalidades también, ¿cierto? Y Sergio mencionaba, ¿no es cierto?, que el metro lo veía como un complemento, no sé si utilizó esa palabra o no, pero digamos como un complemento a mediano plazo. Yo lamentablemente debo decir con mucha pena, ¿no es cierto?, que ese mediano plazo no va a ser, ¿no es cierto? En realidad va a ser un complemento de largo plazo, porque si bien tenemos ya una línea de metro, todo el mundo la conoce, estamos avanzando a ritmo de tortuga, como ustedes saben, con la línea 2, y ni qué decir con la línea 3 y la línea 4, que hace un par de años hace más tiempo, fueron encargadas a Proinversión para hacer los estudios, pero luego el propio Ministerio de Transporte y Comunicaciones retiró el encargo, dijo que iba a encargarse de hacer los estudios, ofreció que a fines del 2019 ya iban a estar las factibilidades y seguimos esperando, ¿no? Entonces, si sumamos que todavía estamos en fase de estudios, falta todavía las convocatorias a los procesos y estamos viendo la experiencia de la demora en el avance de la línea 2, entonces la verdad es de que es un tema muy preocupante y puedo concluir de ello, ¿no es cierto?, que lamentablemente nosotros entramos muy tarde, muy lento y de manera muy incompleta a la reforma del transporte urbano. O sea, parece que no es una prioridad claramente en el caso de Perú y en este caso, en el caso de Lima. Claro, todo el mundo habla de la urgencia del tema, pero claramente en la realidad se ve que andamos muy rezagados. Y encima, como digo, de manera incompleta, porque en lo que sí llegamos a avanzar finalmente fue en el BRT y claramente no lo ha querido decir Sergio de repente porque le faltó tiempo, pero claramente han habido varios incumplimientos, responsabilidad de parte de las autoridades, entre ellos ya mencioné uno, ¿no es cierto?, que es el que nos sigue generando problemas de congestión, de contaminación y además de accidentes, ¿no? Porque esa es otra ventaja de sistemas como este y además con el metro, disminuir enormemente la accidentalidad de tránsito, que como ustedes saben es una de las principales causas de muerte en el caso de Perú y de Lima en particular, ¿no?
Ahora bien, simplemente para terminar esta primera ronda de comentarios, no todo es negativo. Afortunadamente, como el propio Sergio reconoce, ya tenemos la ATU. Mucho se demoró, pero ya la tenemos. Ahí está trabajando de manera, espero yo, rápida para efectivamente asumir las funciones dispersas que teníamos, ¿ok? Que nos lleve a soluciones que voy a empezar a discutir después. Y la otra buena noticia es que efectivamente estamos trabajando el plan maestro del transporte masivo de Lima y Callao al 2050. Imagínense al 2050, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas mayores, no acostumbradas típicamente en el país, aunque originalmente estaba ofrecido esto hacia el mes de agosto, me parece, de este año. No estoy seguro si es que se están manteniendo las fechas o no, pero por lo menos vamos avanzando en ello, ¿ok? Luego, pasando a los comentarios para Iván Alonso, dos temas principalmente en lo que mencionaba Iván. Iván mencionó un tema característico de la economía del transporte, que era esta, de repente, no adecuado match, ¿no?, entre los ingresos y los gastos, porque los gastos típicamente se calculan en función a la distancia y los ingresos típicamente, como él decía, en función a los pasajeros. Pero no solamente con la experiencia que nos ha mostrado Sergio, sino en general, tomando en cuenta los avances tecnológicos, los ingresos claramente pueden pasar a ser función de la distancia, ¿ok? Hoy en día estamos cobrando pasajes, efectivamente, no importa dónde te subes y no importa dónde te bajas. Eso no tiene ya más sentido. Antes, en el pasado, lamentablemente no podíamos hacer más porque era muy costoso de repente estar registrando el ingreso y el egreso del bus de cada uno de los pasajeros. Hoy en día es muy fácil hacer eso, ¿no es cierto?, con pequeñas tarjetitas. El propio pasaje, ¿no es cierto?, puede ser eso, con lectores, ¿no es cierto?, tanto en el paradero, ¿no es cierto?, al ingresar como al egresar. Eso ya se aplica, por ejemplo, hace muchos años en los metros, ¿no?, en varias ciudades del mundo. Entonces, podríamos empezar a cobrar, ¿no es cierto?, por usuario, por distancia, ¿okay? Lo cual además termina siendo mucho más justo, ¿no? Es lo mismo que vengo diciendo ya hace tiempo para el tema del peaje. No sé por qué no cobramos ya efectivamente peaje al ingreso y al salir, simplemente todo electrónico, ¿no es cierto? Y de esa manera habría mucho menos reclamos de los usuarios porque consideran que el peaje es muy caro o la tarifa no es justa. Cuando cada uno pague por efectivamente los kilómetros recorridos, ya sea en la carretera o ya sea en la ciudad a través de los medios de transporte, pues evidentemente todo el mundo va a estar, digamos, más de acuerdo, ¿no es cierto?, con los costos que está asumiendo. Entonces, no hay ninguna razón, ¿no es cierto?, tecnológica para no pasar a eso, ¿no es cierto? Así que con eso podríamos minimizar los problemas de cualquier descalce entre los gastos y los ingresos. Y el segundo punto que le preocupaba a Iván y que también le ha preocupado a los otros expositores y claramente a mí, y creo que tiene que ver con el tema efectivamente de la presentación de hoy, es la sostenibilidad del negocio, ¿no es cierto? La sostenibilidad en este caso concreto del Metropolitano, porque de eso estamos hablando ahora, pero eso es válido para, en general, cualquier negocio en particular. Y claramente la relevancia para el Metropolitano es mayor justamente por su diseño de autosostenible. Que claro, ya se hizo así, ya metimos la pata, etcétera, y entonces al final, ¿no?, de mis comentarios voy a hacer una pregunta, ¿no?, a los comentaristas, o perdón, a los expositores para ver qué opinan de esto, ¿ok? Pero el asunto es que aquí quiero retomar entonces la figura del subsidio, de las subvenciones. Como mencioné hace un rato, en las principales ciudades del mundo, el transporte urbano masivo, ¿no?, justamente porque busca corregir varias fallas de mercado, en general externalidades, si quieren, externalidades negativas, pero que las produce la congestión, que las produce la contaminación, que las produce los accidentes de tránsito, ¿ok?, por mencionar simplemente esas tres, reunidas todas en este sistema de transporte urbano eficiente, masivo, que buscaría minimizarlas, reducirlas significativamente. Entonces, eso es suficiente razón, ¿no?, válida, desde el punto de vista de eficiencia económica, para otorgar un subsidio a esta actividad. Insisto, no somos en este caso innovadores, es simplemente siguiendo las mejores prácticas en las principales ciudades del mundo,
¿ok? Así que creo que si bien efectivamente hay un problema por la sostenibilidad del negocio, dado el problema actual, no solamente es el problema actual que ha generado esta situación, sino como los expositores lo han comentado, también efectivamente las menores demandas que ha venido enfrentando el sistema pre-coronavirus, simplemente porque el gobierno no cumplió su parte, digamos, ¿no? Y paso entonces rápidamente a los temas de Juan Carlos. De Juan Carlos quiero destacar principalmente las últimas láminas que él presenta, porque justamente son las que menciona claramente cuál es el mecanismo que afortunadamente el contrato sí tiene, ¿no?, para poder atender esta emergencia en particular, ¿no? En eso se ha concentrado Juan Carlos. Y entonces destaco la cláusula de emergencia. La verdad es que, como yo no he revisado el contrato, no sabía la existencia de esa cláusula. Entonces me llamó la atención que diga claramente que el concedente garantiza al concesionario el reembolso de los costos adicionales en caso de emergencia. Entonces ahí hay una clara consideración, ¿no es cierto?, de situaciones como la que estamos viendo ahora. Además de las típicas, de las tradicionales, que son efectivamente, como él discutió bastante, de fuerza mayor, ¿no es cierto?, que incluye, él mencionó, además ahí copió literalmente una de las cláusulas donde se mencionaba la palabra epidemias dentro de fuerza mayor, así que no hay ninguna discusión al respecto. Y la alusión al restablecimiento del equilibrio económico-financiero, porque si bien el equilibrio económico-financiero en los contratos solamente hace alusión a que se reconoce el desequilibrio producto de cambios en las leyes, claramente aquí lo que se ha demostrado también es que sí están cambiando las leyes o normas aplicables que tienen que ver con los temas de normas de seguridad, ¿no es cierto?, para evitar contagios, minimizar contagios, menor aforo en los vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, no, creo que la presentación de Juan Carlos deja claramente establecido que no debería enfrentar problemas el concesionario para que el servicio se mantenga, ¿no es cierto?, y sea compensado adecuadamente. Un comentario justamente que lo ligo con esto último que he mencionado, es algo que sí no se mencionó por parte de ninguno de los tres expositores, no porque obviamente no los tenga presentes, sino de nuevo, a veces los tiempos son traicioneros, pero un tema bien importante a considerar y que va más allá del contrato, ¿no es cierto?, es el tema de cómo se va a manejar el orden de los pasajeros en los paraderos, ¿no? Y fíjense que estamos hablando de metropolitano, o sea, no quiero entrar acá en la generalidad del transporte público en Lima, porque además lo estamos viendo todos los días en los noticieros, ¿no es cierto? El caos, ¿no es cierto?, que es abordar cualquier tipo de bus, combi o lo que sea, ¿de acuerdo? Estos nuevos colectivos que encima ahora han autorizado fuera de Lima, etcétera. Pero solamente hablando de metropolitano, que es este servicio, ¿no?, más eficiente, formal, etcétera. Y con paraderos, ¿no?, ad hoc, ¿no es cierto?, porque efectivamente es una particularidad de este sistema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque Sergio, por ejemplo, en su presentación habló mucho de la importancia, efectivamente, de medidas preventivas, entre las cuales estaba la desinfección, ¿no es cierto? Incluso dijo él más de una vez al día de cada unidad. Ya, pero el contagio, ¿no es cierto?, se va a producir justamente si los propios pasajeros no respetan no solamente el momento de abordar el bus, sino luego efectivamente dentro de él, más allá de que estén pintados o no estén pintados con X, efectivamente los asientos que no se puedan usar. Así que lanzo ese comentario, ¿no es cierto?, que no es menor, dado lo que hemos estado viendo efectivamente estos días, no los últimos solamente, pero en particular los últimos. Y mi consulta final, y con eso termino, es ¿qué piensan los expositores respecto a la factibilidad de aprovechar el escenario actual, ¿no?, para incorporar subsidios a los pasajes? Es decir, más allá de que queda claro que hay mecanismos de compensación contractuales que deberían ayudar, ¿no es cierto?, a que el servicio no se paralice y se continúe dando, ¿ok? Yo quiero ir más allá y quiero pensar en una solución más de largo plazo, ¿no? Para mí fue un error, efectivamente, que no se hubiera concebido este servicio, como en la gran mayoría de países o ciudades, como cofinanciado, y sin ánimo de generar el caos. No quiero generar el caos, es simplemente una pregunta de repente, no sé si más académica, es
Yo lo que entiendo es que cuando se cambia la naturaleza de una concesión, y uno de los temas de la naturaleza de una concesión es justamente si es autosostenible o es cofinanciada, eso es, digamos, causal de resolución del contrato, ¿no es cierto?, y de una nueva relicitación. De repente me equivoco, y si me equivoco me encantaría que los expositores me lo digan, probablemente lo tenga más a la mano Juan Carlos, por ser abogado, pero si esto entonces implicaría, ¿no? Más allá, insisto, de las medidas coyunturales, ya pensando en que un sistema como este efectivamente tiene que ser más equitativo, tiene que llegar a la población más necesitada y que le resulta hoy en día oneroso, porque efectivamente pues, los pasajes terminan siendo más altos de lo que deberían ser, ¿no? Entonces, lanzo la pregunta y bueno, quedo atento a sus respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Vamos a, en aras del tiempo, le voy a pedir a todos los expositores y a ti, Roberto, que se mantengan con el video abierto. Vamos a dar una ronda yo les pediría respuesta breve a los comentarios que están en el chat que ustedes deben haber leído y también bueno, esta pregunta que ha hecho Roberto. Si les parece, hacemos una ronda de unos 3 minutos para volver luego a hacer otra final de 3 minutos más, ¿sí? A cada uno. Ok, adelante, Sergio. Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que decidir es un tema que no cuesta absolutamente nada y es una decisión política. ¿Qué tipo de transporte queremos para la ciudad de Lima? ¿Queremos un transporte universal o queremos seguir teniendo lo que tenemos a día de hoy? Esa es la primera decisión que hay que tomar. Y eso es una decisión que, insisto, no cuesta absolutamente nada. La otra, evidentemente, si queremos copiar sistemas que funcionan en otras ciudades y dejan el uso del auto particular y reducen la contaminación, es un sistema pues fácil de usar, con tecnología, con sistemas de ayuda a la información, etcétera, etcétera, hace falta inversión, hace falta aportes por parte del Estado. A mí no me queda la menor duda en eso. Y si queremos además formalizar el sistema de transporte, que en teoría hoy en Perú tiene una gran cuota de informalidad y además muchas de las personas que participan en el transporte tradicional no cumplen los regímenes laborales, pues ¿queremos seguir con eso o queremos cambiar el sistema de transporte? Entonces, insisto, si queremos cambiar el sistema de transporte, lo primero que hay que hacer es tomar una decisión política de coste cero. Y segundo, implementarla con recursos del Estado. Para mí el sector transporte, y lo he visto en Madrid, y la evolución que ha tenido durante estos últimos años, ha cambiado radicalmente porque ha habido una gran intención política de hacerlo. Y aquí también se puede hacer cuando se quiere cambiar el sistema de transporte. El metropolitano era uno de 9 corredores segregados que se iban a implementar anteriormente y solamente tenemos uno después de 10 años y operando parcialmente. Entonces, es una decisión claramente política. Y, Roberto, celebro muy bien que hayas tomado esos datos del metropolitano porque el metropolitano redujo los tiempos de viaje, es un sistema eficiente y lamentablemente no redujo la contaminación porque el sistema metropolitano se diseñó para sustituir algo que no funcionaba por algo que funcionaba y hoy día coexisten ambos sistemas. Comentaste un punto respecto de la tarifa por distancia. Digamos, yo me refería en la presentación a la tarifa por distancia que nos paga el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, una tarifa de euro-kilómetro por el recorrido de los autobuses. Los pasajeros tienen una tarifa única independientemente de su destino y además hay abonos de transporte y pagan una cantidad fija. Bueno, sería un tema un poco más largo de decidir. Cuando hablo de sistemas flexibles o tarifas sencillas en la época post-pandemia, hablo, por ejemplo, que permitan, si el transporte no funciona como funcionaba antes, extender durante el periodo de no utilización de esa persona del abono de transporte porque está confinada en casa, se extienda el plazo automáticamente de su uso, por decirte algo.
Y respecto, también insistiendo del tema de la tarifa por distancia, bien es cierto que sería lo más equitativo desde ese punto de vista. El metropolitano tiene una cosa muy buena a la hora de aplicar una tarifa única, y es que el mismo propio sistema produce subvenciones cruzadas para los sectores más desfavorecidos, que suelen ser los que viven más alejados del núcleo urbano. Entonces, produce una serie de subvenciones cruzadas en el que el sector más favorecido subvenciona internamente dentro del metropolitano a los sectores más desfavorecidos. Eso hay que analizarlo muy bien para tomar las decisiones en función de si va por distancia o no, y seguramente es un punto importante de debate y de analizar. Y respecto de tu pregunta acerca de si el escenario actual es necesario el subsidio, rotundamente sí. Desde el punto de vista legal nos comentará Juan Carlos Salinas de su posibilidad, pero en esta época, en esta situación, que para mí el transporte en Lima está en crisis y lleva muchos años en crisis, hay que aplicar medidas rápidas y soluciones inmediatas. No podemos quedarnos continuamente en la burocracia que llevamos muchos años dándole vueltas a los contratos, dándole vueltas a lo que dice, dándole vueltas, y al final, después de 10 años, estamos como empezamos, o incluso casi la misma situación o peor. Entonces, insisto, subvención fundamental para que el transporte sea universal, llegue a todo el mundo por igual, y tiene que ser una decisión política. Insisto, esa decisión política debe ser a coste cero, y creo que nos debemos fijar en los sitios donde realmente funciona. Gracias, Sergio. Iván. Okay. Voy a aprovechar los comentarios de Roberto porque veo que más o menos coinciden con los que se están expresando en el chat. El primer punto, tarifa por distancia. Estoy completamente a favor de la tarifa por distancia. La tecnología existe actualmente, sí, sin duda, pero aún con tecnologías más rudimentarias, muchos sistemas de transporte del mundo han podido cobrar tarifas diferenciadas por zonas, y el mismo metropolitano tiene la posibilidad de hacerlo a través de las tarifas de los alimentadores y las tarifas de los servicios troncales. Ahí se puede hacer un esquema que de alguna manera cree una tarifa por distancia imperfecta, pero mejor que no tenerla. Ahora, la tarifa por distancia sí tiene problemas distributivos, afecta quizás a la gente que vive más lejos, que suele ser más pobre. Ese es un problema, pero yo me inclino en general porque las cosas estén correctamente priceadas, y creo que cobrar el servicio por kilómetro recorrido es lo mejor. Si no, ¿qué sucede? Lo estamos viendo. Competencia de los servicios informales es feroz. Es una competencia que podríamos decir de alguna manera descrema el mercado, porque cobra una tarifa mucho menor, pero por recorridos más cortos. Y la gente se ahorra, no sé, 1 sol, 2 soles, no viaja quizás de una manera tan cómoda, pero para la distancia que recorre es un mejor precio. Entonces, una tarifa diferenciada le permite al metropolitano competir mejor con las alternativas informales. En segundo lugar, la tarifa subsidiada. Hay el argumento de las externalidades, pero yo soy escéptico sobre cualquier argumento de externalidades, porque las externalidades son un problema recíproco, son una vía de 2 sentidos. El usuario del transporte público evita una congestión en las pistas que usan los automóviles, pero el usuario del automóvil evita, al usar el automóvil, una congestión en el servicio público. O sea que, ¿cuál es mayor? ¿Quién en realidad está generando neto una externalidad? ¿A quién? No es algo tan fácil de discernir. Y
Por último, en cuanto al mantenimiento del orden en las estaciones, ese va a ser un gran reto. Vamos a descubrir que para bien o para mal, el espacio es un bien escaso. Y si ya las estaciones el día de hoy tienen un problema de congestión, de la gente haciendo cola en el puente de la vía expresa para poder entrar a la estación, se va a presentar un reto mucho mayor. Hay que pensar en una solución, no sé cuál es, pero hay que afrontarlo porque va a ser un problema serio cumplir con el distanciamiento social en las estaciones. Gracias, Iván. Juan Carlos, tus comentarios. Ok, yo empiezo por la última pregunta, la última interrogante de Roberto, y es que, claro, lo que nos dice la ley es que se pueden realizar modificaciones contractuales respetando el equilibrio económico-financiero del contrato, pero también las condiciones de competencia del proceso de promoción. Y eso en el caso de una concesión que nació como autofinanciada y que se pretende volverla cofinanciada podría representar un problema. Pero eso además tiene tras ello una cuestión de fondo, y es que ¿cómo debemos interpretar mantener las condiciones de competencia tratándose de contratos de concesión como los contratos de APP, que son contratos de largo plazo? Son contratos que tienen plazos de hasta 60 años, y entonces pretender que las cosas no cambien en periodos de tiempo tan largos es eventualmente pues una cosa que podría resultar un poco ilusoria, ¿no? Y entonces ahí viene el entendimiento de qué significa no alterar las condiciones de competencia. Eso por un lado. Y la otra cosa que yo quisiera comentar es la problemática o el contexto del desarrollo del Metropolitano, que es un contrato que se firmó el año 2008, pero que nació herido. Y yo digo que nació herido porque es un contrato que partía de la premisa de la explotación de un servicio, que en el caso específico de una APP autofinanciada tiene particular importancia porque justamente la explotación del servicio no solo es una obligación del concesionario, sino también es un derecho del concesionario para recuperar la inversión. Y digo que nació herido porque en el caso específico del Metropolitano, las condiciones de infraestructura que estaban establecidas en el contrato de concesión de inicio no se dieron, porque era un proyecto que involucraba 3 etapas, de las cuales inicialmente solo se ejecutaron 2. Y claro, estamos hablando de un proceso que para la ejecución de la tercera etapa aún se encuentra pendiente. Y estamos hablando de un proyecto que nació el año 2008 con un plazo de vigencia de la concesión de la operación de 12 años, que es un plazo que teóricamente tenía que terminar el año 2020 con el transcurso de los 12 años. Pero fíjense que esta situación no se ha podido gatillar justamente por los problemas que ha sufrido el Metropolitano en lo que se refiere al tema del desarrollo de las propias condiciones, porque si el Estado decidió asumir en este caso específico el riesgo de construcción, suministrando él la infraestructura, entonces lo que uno se preguntaría es ¿por qué se hizo el diseño de una APP autofinanciada sobre esta base cuando resultaba claro de que la construcción de esa tercera etapa pendiente aún no se iba a dar y por consiguiente eso iba a afectar el modelo económico del contrato de los concesionarios? Y otra cosa, simplemente para terminar y no agotar el tiempo, es el tema de por cuánto tiempo se ha mantenido pendiente de solución el Metropolitano. Y esto evidentemente requiere una solución de urgencia y una solución de contexto ya. Si la pandemia o esta situación nos da la justificación para marcar un punto de inflexión y abordar el tema del transporte público y en concreto la concesión de una manera mucho más integral, pues que eso nos sirva no solo para resolver la situación coyuntural actual que tiene relación, como hemos comentado en la presentación, con los riesgos de demanda y con eventualmente las situaciones extraordinarias que están afectando los flujos de pasajeros en el sistema, sino también para abordar el Metropolitano desde el punto de vista integral y dar una solución concreta que le dé viabilidad en el tiempo, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Hacemos una última ronda de cierre, si les parece, recogiendo algunos comentarios adicionales que se han hecho en el chat de parte del público y enfocando a las últimas palabras finales de sus recomendaciones a cada uno de ustedes. Adelante, Sergio. Volviendo a tocar un poco el tema de la tarifa por distancia. El Metropolitano no fue diseñado para competir con otros modos de transporte. Fue diseñado para operar y sustituir algo que no funcionaba. Con lo cual, estamos en una situación, o el Metropolitano está en una situación en la cual
es contraria a lo establecido en el contrato de concesión. Y, insisto, si se decide, y además aplico el caso de Madrid, en el cual no hay tarifa por distancia porque es un sistema subvencionado. Si vamos hacia el camino a la subvención, desaparece el tener que cobrar tarifa por distancia directamente. Y, insisto, si la decisión política es tener un sistema de transporte que llegue a todo el mundo, no tiene mucho sentido ir hacia la distancia. Si queremos un sistema que compita y demás, pues un poquito más. Eso como tema de la tarifa. Y me gustaría recalcar, insisto, que esto es una decisión política, dotar a la ciudad de Lima de un sistema como tienen otras ciudades, y llevamos muchos años de retraso y creo que ya es hora de poner remedio a esto. Gracias. Gracias, Sergio. Adelante, Iván. Bueno, mi comentario final tiene que ver con el sentido de urgencia que tiene que darse a este problema del desequilibrio económico que se va a presentar en el metropolitano. Lamentablemente, el metropolitano tiene una historia de muchos problemas que se han dejado para más adelante, ¿no? Y entonces eso no solamente ha hecho que los problemas crezcan como una bola de nieve, sino que ha creado roces y ha agriado las relaciones. Entonces, si ya sabemos que este problema se nos viene, no dejemos que crezca, no dejemos que se ponga el peso sobre los hombros de los operadores sin darles una señal clara de cómo se va a resolver este desequilibrio. Gracias, Iván. Juan Carlos. Sí, una reflexión final. El metropolitano es un servicio de transporte público esencial, es un servicio formal de transporte y eso ya es un avance significativo en lo que ha sido la historia del transporte en el país. Y terminar diciendo lo que señalé en la exposición. La situación de coyuntura tiene mecanismos contractuales que se pueden perfectamente aplicar y dar sustentabilidad al metropolitano en esta situación particular, pero no nos olvidemos de que esta situación debe marcar también un punto de inflexión para dar una solución integral al metropolitano que desde hace 12 años tiene varios temas pendientes, ¿no? Ok, muchísimas gracias a nuestros tres expositores del día de hoy. Creo que hemos abarcado mucho tema. El tema no finaliza aquí. Creo que hay para mucha discusión, como decía yo al inicio, entre el sector público también. Hoy día hemos tenido la academia y el sector privado, pero creo que el tema da para mucho y es de mucha importancia para el desarrollo de nuestro país, para tener ciudades más sostenibles también. Así que les agradezco mucho, doy el paso a Angélica para el cierre. Muy amable. Muchas gracias, Roberto, también por los comentarios.